Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Filemón, capítulo 1, versículo 1. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Estamos hablando de lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Dijimos que la iglesia no es una institución, no es una religión. La iglesia no es el templo, como ya se sabe. La iglesia es el conjunto de los salvados, es el conjunto de los justificados, es el rebaño de los lavados, es la congregación de los que han sido santificados por la obra de Cristo por medio de la fe, por gracia por medio de la fe. Entonces vamos a hacer un pequeño añadidura de lo que habíamos hablado en el primer punto de allí de Mateo 18:20, donde dice que los que se reúnen en el nombre del Señor, allí está el Señor en medio de ellos, dijo el Señor. Si 2 o 3 se congregan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dijimos que la iglesia es los que se reúnen en su nombre, no es una institución, no es una organización, sino que es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, el cual Cristo es la cabeza, donde el mayor será el menor, dando la plena alusión y que en la iglesia de Jesucristo no hay papas. ¿Por qué? Porque cuando dice que el mayor servirá al menor, significa que no hay jerarquías. Porque en la jerarquía siempre hay señores. Por eso el Señor mismo dijo: no será así entre vosotros, no habrá papado entre vosotros, sino que el mayor servirá al menor. Eso significa que en la iglesia de Jesucristo hay una sola jerarquía, y esa jerarquía es Cristo. Cristo es el que manda, el que gobierna, por supuesto. Entonces dice la palabra del Señor, y vamos a agregar, de que la iglesia se reúne en el nombre del Señor y se reúne por las casas. Vamos a abordar también el segundo punto, que es que la iglesia de Jesucristo, ¿qué es la iglesia? Porque la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la consecuencia de la obra redentora de Cristo. Esa es la iglesia, el grupo de los salvados, el grupo de los que creen. Esa es la iglesia. No son religiosos, no son aquellos que pertenecen a una institución, a una fundación, como hablábamos anteriormente. Entonces, la palabra del Señor nos dice que la iglesia son los que se reúnen. Lo que es el lugar, digamos, es secundario, no hace a la iglesia. O sea, el lugar no hace a la iglesia. ¿Qué quiere decir que la iglesia, el lugar no hace a la iglesia? Porque la iglesia son el grupo, son personas. Es el grupo de los salvados. Esa es la iglesia. La iglesia significa los llamados a salir fuera, los llamados a reunirse afuera. Esa es la iglesia, los llamados a reunirse, los llamados a congregarse, los llamados a integrar el grupo de los salvados. O sea, primeramente Dios salva y luego los coloca en el grupo de los salvados, de los lavados, de los justificados y de los santificados. Esa es la iglesia. Lo que se malentiende y lo que no se entiende, digamos, es que la religión da a entender que ellos son como un lavarropa. O sea que para ser salvo hay que ser religioso o pertenecer, en este caso, como se puede decir, el catolicismo romano. Le dice hacete católico porque en la iglesia católica hay salvación. Y la persona cuando se hace católico llega a ese lugar y dice, no, pero todavía no sos salvo. Estás en un proceso de salvación. Entonces, ¿para qué me dice salvo? Dice. Entonces, vamos a decir o a explicar lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es algo consumado, digamos que es la consecuencia de una obra que es la obra de Cristo. Como dijimos anteriormente, la religión tiene a la iglesia como un lavarropa, pero es un lavarropa sin agua, como había explicado yo en otro video. Eso es lo que es el catolicismo romano. Dice, vos para ser salvo tenés que estar en la iglesia. Ellos creen que la iglesia los lava, la iglesia los limpia, la iglesia los santifica, la iglesia los justifica por medio de medios, por medio de obras, por medio de ritos, por medio de
de sacramentos, ellos piensan que son lavados. El punto es, y la figura como nosotros podemos graficar en nuestra mente o en nuestra imaginación, que es como si se puede ver lo que es un lavarropa. Es un aparato que sirve para lavar ropa, lo dice la misma palabra, lavarropas. El punto es que la iglesia no es ningún lavarropa, la iglesia es la obra terminada, digamos. Nosotros somos la obra terminada, los que hemos sido lavados. Nosotros ya cuando creímos fuimos lavados y Dios nos coloca en el grupo de los lavados. Lo que hace el catolicismo romano dice que ellos son los que lavan, como dijimos anteriormente. El punto es el medio. ¿Cuál es el medio? Usted para lavar algo necesita agua. El punto que esa agua tiene que tener el poder, digamos, para lavar, para limpiar, para santificar, para dejar brillante, porque la palabra, como vamos a ver en el otro punto, la palabra santificado, como dicen 6:11 de 1 de Corintios, que los hijos de Dios son los lavados, los santificados, los justificados en el nombre del Señor por la obra maravillosa del Espíritu Santo. Entonces la persona es lavada por Cristo, digamos, por un agua espiritual, por un agua que realmente limpia el pecado, porque el pecado es algo abstracto, es algo que usted no puede lavar el pecado con agua material. O sea, el bautismo en agua es simplemente algo simbólico, no limpia ningún pecado, digamos, es un símbolo de algo espiritual, de algo invisible. El bautismo en agua, por eso el bautismo bebé y el bautismo en sí es la identificación con la muerte y resurrección de Cristo, que nosotros hemos muerto y resucitado juntamente con Cristo, lo hablé muchas veces. Entonces, el bautismo en agua es solamente un reflejo de una realidad espiritual e invisible, de algo que no se puede ver, que no se puede palpar, es algo abstracto, el cual sucedió en el mundo espiritual. Nosotros cuando nos bautizamos, esa agua no puede lavar el pecado, digamos, el agua material. Cuando uno ve un bautismo, el catolicismo practica el bautismo de niños o de bebés, algo absolutamente diabólico, es algo que no tiene ni pie ni cabeza, porque el niño no tiene pecado. Al no tener pecado no es juzgado, porque Dios no juzga al inocente, ya lo hablé en un par de videos. El niño es inocente y no tiene pecado, entonces si se lo lleva a juicio a un bebé, ¿de qué se lo va a acusar? No se le puede acusar nada, por eso los bebés son salvos debido a su estado de inocencia. Entonces el agua material no puede limpiar algo espiritual, entonces necesitamos de un agua que realmente pueda lavar, de algo que pueda realmente que sea espiritual y que pueda limpiar el pecado, porque el pecado es algo espiritual, es algo que está en el hombre, es algo que nosotros no podemos ver. Nosotros podemos estar frente a una persona y la persona tiene, por ejemplo, el pecado de la mentira, y la persona habla y habla con nosotros, pero nosotros no vemos el pecado de la mentira en la persona. ¿Por qué? Porque es algo que está en la persona, que es algo abstracto, que está en el alma de la persona. Esa mancha de pecado está en la persona, pero nosotros no lo podemos ver. Dios sí lo puede ver, por supuesto, porque Él es Dios y Él sabe todas las cosas. Él es omnisciente. Entonces, ese pecado, esa mancha que hay en el alma, no la puede limpiar el agua material. Entonces, el agua material es un símbolo. Simboliza lo que es la limpieza del ser humano, el perdón de los pecados, por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando Cristo muere, nosotros morimos con Él, y cuando Él resucita, nosotros resucitamos con Él a una nueva vida. Entonces, esa agua es un agua que realmente quita el pecado y nos santifica. Entonces, somos en la iglesia de Jesucristo, lo dice allí el Señor en Juan capítulo. Estamos explicando lo que es ser parte de la iglesia. ¿Qué es lo que me hace estar en la iglesia, o ser iglesia, o estar en el conjunto de los salvados? No es porque usted pertenezca a una religión, usted es una persona salva. Usted es salvo el día que cree.
¿Por qué? Porque esa religión lo único que le puede ofrecer son símbolos o sacramentos o medios de salvación. Hay un solo medio de salvación y es Jesucristo, no hay otro medio de salvación. Lo demás son sacramentos, ritos que no cumplen ninguna función salvífica, sino una función de identificación, pero no salvífica. O sea, el bautismo es simplemente simbólico, o sea, es como los documentos de identidad, como ya lo hablamos muchas veces. Yo me identifico con Cristo por medio del bautismo en agua. Es algo visible que los hombres pueden ver. Una persona que no me conoce a mí, yo le tengo que presentar mis documentos para presentarme quién soy, para realmente la otra persona pueda saber quién soy. Eso sucede con el bautismo. Cuando yo me bautizo en agua, las personas pueden ver que yo me identifiqué con Cristo, que ahora soy un hijo de Dios. Pero yo ya era hijo de Dios. El día que yo creí, soy hijo de Dios. Ese día. El bautismo en sí no salva, el bautismo en agua no salva, el que salva es el bautismo en Cristo. Por eso la religión dice que las personas son parte o miembros de la iglesia por medio del bautismo en agua. Es algo absolutamente ridículo. Es como hacer en los documentos a una persona que no ha nacido. Usted para nacer de nuevo necesita creer, tiene que creer. Dice, respondiendo Jesús, dice 3.3 de Juan, dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, nosotros para entrar en el reino de Dios necesitamos ser lavados. ¿Por qué? Porque lo dice la misma palabra del Señor: ninguna cosa inmunda entrará en los cielos. O sea, en la presencia de Dios no puede entrar nada inmundo. Entonces necesitamos ser lavados. No podemos estar en pecado y tener una relación personal con Dios. Por eso somos hijos de Dios. Hemos sido lavados, pero lavados por un agua espiritual, como dicen 3.5 de allí de Tito, que hemos sido lavados, hemos sido regenerados por un agua espiritual. Esa agua espiritual o esa agua que nos limpia es por medio de la fe. Cuando nosotros creemos, somos limpiados y somos lavados. La consecuencia de eso es la salvación. Por eso la iglesia es la consecuencia de haber creído en Cristo. No somos ninguna fundación de nada. Nosotros somos la consecuencia de haber creído en Cristo. Y Cristo es el que es la cabeza de la iglesia. Entonces dice: el que no naciere de agua y del Espíritu. Y acá se produce, digamos, la confusión en muchas personas cuando se ve la palabra agua, se piensan que es el agua material, digamos, el agua, el H2O, ¿no? Pero la palabra allí en griego habla de un agua que viene de arriba, como agua de lluvia, igual que el agua que habla allí en 3.5 de Tito. Vamos a ver Tito. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: es necesario nacer de arriba. O sea, la traducción del griego habla de nacer de arriba, del texto original, habla de nacer de arriba. Entonces, esa agua que viene de arriba, digamos, es un agua, digamos que se puede decir, un agua celestial, la cual nos limpia de nuestros pecados. Porque el agua, el bautismo dijimos que son como los documentos. Para que una persona tenga documento, primero tiene que nacer. Cuando usted nació de su madre, le hicieron los documentos. Entonces, se puede identificar con los demás, con las demás personas. Pero si usted no nace, ¿para qué le van a hacer los documentos si usted no nace? Usted quiere decir que si usted no cree en Cristo, no le vale de nada el bautismo. Por eso Felipe le dijo al etíope: si crees de todo corazón, bien puedes. Pero si no crees, le quiso decir Felipe, no te sirve de nada mojarte. No te sirve de nada. O sea, te podés identificar como cristiano, pero si no creíste, si no fuiste lavado interiormente por un bautismo en Cristo, por eso allí en Colosenses también y en Galatas habla del bautismo en Cristo. No habla del bautismo en agua, habla del bautismo en Cristo, que es por medio de haber creído en Él. Y ahí somos bautizados en su muerte y en su resurrección. Es la manera que nosotros tenemos de entrar en el reino de Dios, por medio de la fe. Nosotros cuando creemos,
se produce toda esa obra de limpieza, de santificación, de justificación y de salvación en nuestra alma, en nuestro espíritu. Entonces ahí somos iglesia del Señor. Pasamos a ser parte de la iglesia del Señor, del cuerpo del Señor. Entonces, dice en 3:5, dice, y nos salvó. Bueno, el versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia. Cuando habla de nos salvó, significa que cuando nosotros creímos, fuimos salvados. En ese momento, en el momento en que creímos en el Dios verdadero. El mismo Pablo dijo que había un falso Cristo, cuando le hablaba a los Corintios y en 2 Corintios 11, dice que no sean engañados como fue engañada Eva con otro evangelio, con un evangelio espurio, con algo contaminado, un evangelio diferente. Entonces dice que hay otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu. Nosotros, cuando creemos al Cristo de la Biblia, el que profetizaron los profetas, y el cual los apóstoles testificaron de que ese Cristo que profetizaron los profetas vino a la tierra y salvó al mundo por medio de su sacrificio, yo soy salvo. Cuando creo en ese Cristo, no en el Cristo de la religión, no en el Cristo histórico, porque ellos hablan de un Cristo histórico, o sea, hablan de un Cristo de Hollywood, y de un Cristo de fantasía, de un Cristo que salva por medio de las obras, que salva por medio del purgatorio, que salva por medio de la hostia, tiene distintos caminos, distintos que yo llamo medios de gracia, o sea, para llegarse a Dios, distintos. No, hay un solo medio, por eso dice en 2:5 de Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro medio. El único medio que hay es Jesucristo. No hay otro medio, no hay otro puente, no hay otro. Ellos lo que hacen, el catolicismo romano, es tener otro Dios. Por eso son idólatras. Ellos al tener otro Dios, en este caso el agua, si ellos dicen que el agua quita el pecado, limpia la mancha del pecado en un bebé o en una persona, ellos están teniendo otro Dios. Porque el único que quita el pecado es Jesucristo. Por eso Juan el Bautista dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo aquí el agua que quita, no, el agua no. El que quita el pecado del mundo es Jesucristo. El agua es algo simbólico, en este caso del bautismo. Es algo que representa algo invisible, de un agua espiritual que nos ha lavado a nosotros de nuestros pecados. Como decía, es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. Habla de una endiadis allí donde habla de dos nombres que hacen una figura. Habla del agua y habla del espíritu, de un agua espiritual. Es necesario nacer por medio de un agua espiritual. Esa agua espiritual es la que nos puede lavar a nosotros, no un agua material, porque el agua material, usted, como lo expliqué tantísimas veces, si usted tiene un pecado de mentira, por más que se bañe, el pecado sigue ahí, porque es algo que está en otra dimensión, se puede decir, una dimensión espiritual, es algo abstracto. Usted no puede quitarse el pecado de la mentira o del pecado que sea por medio de bañarse. Se cuenta que hay personas que cuando han cometido algún delito, se las ve a las personas nerviosas lavándose las manos una y otra vez, como que si les pudiera traer un alivio el lavarse las manos. No lo puede, o sea, tiene el pecado que ha cometido un delito, y por más que se lava y dice que se baña muchas veces. ¿Por qué? Porque tienen ese problema de conciencia, y eso no se lo pueden sacar con agua. El bautismo en agua es solamente algo ritual, es una ceremonia, es algo simbólico, que simboliza de algo que ha pasado en el interior. Por eso le dijo Felipe, si crees bien puedes, si crees de corazón bien puedes, pero si no crees no te sirve de nada el bautismo. Por eso el bautismo de bebés es diabólico lo que hace esta gente católica, porque el bebé no tiene la capacidad de poder creer. Y si no tiene la capacidad de poder creer, no tiene ningún sentido un bautismo. Aparte es inocente, de que si un bebé falleciera, es salvo. ¿Por qué es salvo? Porque no tiene cargos.
O sea, si usted no comete ningún delito, usted está tranquilo en su casa. No tiene miedo que venga la policía y se lo lleve preso porque usted es inocente, usted no ha hecho nada. Y es lo mismo con un bebé. Un bebé, ¿qué temor puede tener ante un juicio? Ninguno. Aunque esté el mismo Dios Todopoderoso delante de él, no va a temer el bebé porque no tiene ningún cargo en contra. Y Dios dice la palabra que Él no condena al inocente. Entonces es falsa. El bautismo de bebé católico es absolutamente falso y es ridículo y es diabólico. Porque eso no existe en las Escrituras. Eso es porque no conocen al Dios verdadero. Entonces Jesucristo dijo: te es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu, dando, como dijimos, un entidad que habla de un agua espiritual. O sea, necesita, para nosotros pertenecer a la iglesia de Jesucristo, nacer del agua y del espíritu, pero de un agua espiritual. El agua natural, o sea, el bautismo que se produce con agua natural, o el rito que se hace, el rito bautismal, donde se sumerge a la persona, es toda una identificación con la muerte y resurrección de Cristo. O sea, quiere decir que nosotros morimos con Cristo y resucitamos juntamente con Él. O sea que cuando Cristo murió, nosotros fuimos introducidos dentro de Cristo. Cristo fue al Hades, venció a la muerte, y cuando resucitó, resucitamos también todos nosotros. Entonces, por eso somos salvados, por eso estamos salvos una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque dice la palabra que estamos ahora sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Es como el arca, ¿no es cierto? Entró Noé, vino el diluvio, el arca, digamos, si se puede decir, venció al diluvio porque resistió el juicio y quedó, dice, allá en el monte Ararat, el arca. Es toda una figura de la obra de Cristo. El arca es Cristo. La iglesia no es el arca. Se mal enseña que la iglesia es el arca, ¿no es cierto? Como que la iglesia venció a la muerte, por eso está mal interpretado allí también en 16, 18 de Mateo, que dice que la iglesia las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. No habla de la iglesia, está hablando de la roca. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice. ¿Pero quién es ella? La roca, no la iglesia. La iglesia, que tiene que ver si la iglesia no venció a la muerte. El que venció a la muerte es la roca, Cristo. Él venció a la muerte, no la iglesia. La iglesia es la consecuencia de esa victoria de Cristo. Es la consecuencia de la victoria de la roca. Entonces, hay un agua espiritual y hay un agua material. Es como dijimos, primeramente para que usted le haga un documento, primeramente usted tiene que nacer. Si usted no nace, ¿qué documento le van a hacer? Es así el bautismo. Una persona que no cree y se bautiza, no le sirve de nada el bautismo, digamos, porque el agua no lo puede limpiar de sus pecados. Volvemos a repetir por tercera vez. El etíope, Felipe le dijo al etíope: si crees de corazón, bien puedes. O sea, te sirve esa identificación si realmente has sido lavado interiormente. Entonces, hay un lavamiento efectivo que es por medio de la fe. ¿Y qué quiere decir? Que la religión no puede limpiar, no puede lavar el alma del ser humano. Lo que propone el catolicismo, que ellos, por eso son idólatras, porque ocupan el lugar de Dios para lavar las almas. Ellos creen que por medio de ritos, de ceremonias, por medio de la hostia, por medio del purgatorio, por medio del bautismo, por medio de todos sus ritos, hasta han dicho las barbaridades, que el escapulario salva, que el rosario salva. Entonces, las absurdidades y esa doctrina de demonios. Decir que el rosario salva es doctrina de demonios. Si la Biblia me dice que el que salva es Cristo. Aparte, el rosario no puede. ¿Cómo el rosario va a lavar los pecados? ¿Cómo? Es una locura total. Dijimos que el agua no puede lavar los pecados, el agua natural, pero sí un agua espiritual, la cual habló Cristo allí en Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Es agua, sí, porque es un agua que tiene poder, y como dice en Tito 3:5, dice: por cuanto se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, y nos salvó. El Señor salvó a la humanidad. Él derramó su sangre pagando por todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. El que cree se salva y el que no cree es condenado, como dice en 3:18 allí de Juan. El que cree
es salvo y el que no cree es condenado. Es así de simple, así de sencillo. Por eso la salvación solamente por fe. Solamente por fe. Usted lo único que tiene que hacer es creer nada más. Si usted para ser condenado no hizo nada, simplemente pecó porque somos de carne y tenemos tendencia al pecado, para salvarse tampoco. Solamente tiene que creer, porque el que hizo la obra es Cristo. Usted no puede hacer la obra para salvarse. Solamente tiene que creer, porque no le alcanza. Por más que usted sea el hombre más santo de esta tierra, igual no le va a alcanzar, porque va a tener un defecto. Con que tenga un mal pensamiento, usted ya no alcanzaría la salvación. Hay uno que no tuvo ni siquiera medio mal pensamiento y ese es Cristo. Por eso Él es nuestro Salvador. Entonces nosotros, para pertenecer a la iglesia de Cristo, necesitamos ser lavados. Dice, pero ese lavamiento es consecuencia de haber creído. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Por eso la salvación es simplemente por creer en Cristo, porque el que hizo la obra, el que tiene las obras para que nosotros podamos ser salvos es Cristo. Cuando nosotros creemos, se nos imputa toda esa obra a nosotros y podemos pagar la deuda, se puede decir de alguna manera. El punto es que nosotros tenemos una deuda, no hay manera de que nosotros la podamos pagar. Entonces, ¿quién tiene esas obras que yo necesito para presentarlas al Padre? Decir, Señor, acá están las obras que vos pedís o tu justicia se satisface, puede decir, como decimos siempre, usted debe 10 millones de dólares, pero no tiene los 10 millones de dólares, pero hay un amigo que tiene los 10 millones de dólares y se los pasa a usted a su cuenta y usted puede pagar la cuenta. Esa es la salvación. O sea, Dios pide 10 millones de obras y usted no las tiene. ¿Quién las tiene esas obras? Cristo. Entonces cuando usted cree a Cristo, a su cuenta se le pasan esas obras. Entonces usted puede pagar la deuda. Entonces Dios queda satisfecho. Es como un acreedor, ¿no? Que usted tiene una deuda hasta que el acreedor, él quiere sus 10 millones de dólares. No sé cómo usted lo va a conseguir, pero él quiere los 10 millones de dólares. No quiere explicaciones, no quiere nada. Él quiere que la cuenta sea pagada. Así sucede con la salvación. Usted no va a llegar a la presencia de Dios y va a decir, bueno, Señor, hice muchas cosas, le ayudé a los pobres, vestí al desnudo, pero no, el Señor le va a decir, no te alcanza, no te alcanza, porque yo demando perfección. Es como que debe 10 millones de dólares, como dijimos recién, pero usted aparece con 1 millón de dólares. Por más que usted le ponga excusa y excusa, se lo llevan preso porque le dice, acá faltan 9 millones de dólares. Sí, pero me esforcé, hice muchas cosas buenas y acá solamente hay 1 millón de dólares. La cuenta son 10 millones de dólares. Y es así con el católico, es así con cualquier ser humano. El Señor exige 10 millones de... Es algo hipotético, ¿no? Para que lo podamos entender. Esas 10 millones de obras perfectas las tiene Cristo. Cuando yo creo, si no me pasa a mí, yo puedo pagar la deuda, se puede decir. Y esa es la salvación. Por eso dice que Él salvó a la humanidad. Y el que cree, recibe esos 10 millones de obras perfectas. Estamos hablando de algo hipotético, para redondearlo y para que se pueda entender la obra de Cristo. O sea, Dios dijo, necesito 10 millones de obras para satisfacer mi justicia. Entonces Cristo dice, yo, Señor, las voy a hacer. Las voy a hacer por el hombre. Y el que cree en mí, esas 10 obras se le van a pasar a Él. Él trabajó por nosotros. Él hizo todo el trabajo por nosotros. Por eso Él es nuestro Salvador. Si usted tiene una deuda, pero tiene un amigo que tiene los 10 millones de dólares para prestarle a usted o para pasarle a usted para que usted pueda pagar su obra, ¿quién trabajó? ¿Usted o el amigo para tener esos 10 millones de dólares? Su amigo. Él es el que hizo la fortuna, Él es el que hizo la riqueza, Él es el que hizo todo el trabajo para después pasárselo a usted porque es su amigo, porque usted tiene una amistad con Él. Cuando nosotros creemos, se rompe esa enemistad con Dios. Entonces Dios es nuestro amigo y Él nos pasa de sus 10 millones de obras. Le dice, toma, has creído en mí, toma. Las 10 millones de obras que yo hice y satisfacen al Padre ahora son tuyas. Te las paso para que vos puedas salvarte.
Esa es la salvación. Por eso dice que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque no nos va a alcanzar a nosotros para pagar y para satisfacer la justicia de Dios, sino por su misericordia. O sea que somos salvos porque a Dios le plació salvarnos por su misericordia. No es como dice el calvinismo que salva a un grupo y a otro grupo no. No, Dios salvó a toda la humanidad. El punto es que algunos creen y otros no creen. Esa es la diferencia. No es que Dios eligió un grupo para llevarlos al infierno y otro grupo para salvarlos. Eso es absolutamente falso y diabólico. Dios no es así. Dios no tiene ese carácter. Dios es amor. Dios, cuando vino, Jesucristo dice que Él vino para salvar al mundo, no para salvar un grupo, sino para salvar al mundo. No es que hay personas para ser salvas antes de haber nacido. No, eso es absolutamente falso. Cristo vino y derramó su sangre por todo. La sangre de Cristo vale por todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Ese es nuestro Salvador. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Por el lavamiento de la regeneración. O sea, fuimos regenerados, fuimos creados, una nueva creación, como dice el apóstol Pablo. Porque acá lo que vale es una nueva creación, dijo el apóstol. Allí en Corintios. O sea, podemos hablar mucho, puede haber mucha religión, se puede hacer, pero lo que vale es una nueva creación, o sea, haber creído en Cristo. Cuando usted cree en Cristo hay una nueva creación, somos regenerados, somos vueltos a crear, somos salvados una vez y para siempre. Esa vida que nosotros tenemos es una vida indestructible, es algo que no se puede corromper, que no se puede corroer, que no se puede oxidar, que no se puede romper, que no se puede arrugar. Es la salvación del Señor, por eso la salvación no se pierde. Cuando usted cree en el Dios verdadero, esa es para siempre, porque lo de Dios es para siempre. No es como lo que hacemos nosotros, que se arruga, se rompe, se agujerea, se deteriora, se deshace. No, lo de Dios es eterno. Por eso dice que el que cree ha pasado de muerte a vida. Y dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, dijimos que esta gente, estos hermanos, estos nacidos de nuevo, estos regenerados, estos lavados, estos renovados por el Espíritu Santo, son los que se reúnen en el nombre del Señor. Por eso no puede ser una institución, porque cree una persona por allá, cree otra persona por allá, es algo que no se puede controlar, que ningún hombre, ningún ser humano puede controlar eso. Esa es la iglesia del Señor. O sea, hay una iglesia visible y simbólica, pero también hay una iglesia, porque todo es simbólico en esta tierra. Lo que pueden ver nuestros ojos es simbólico, porque nosotros no podemos ver más allá de lo que ven nuestros ojos. O sea, una persona, como dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ya explicamos que hacer la voluntad del Padre es creer en Cristo, porque nadie puede hacer la voluntad del Padre. Entonces, los que creen en el Señor son aquellos que son salvos. Dice, nos salvó no por obras de justicia, sino por que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, lo que queremos decir es que los salvos no son los que pertenecen a una religión. Por eso dijimos que el catolicismo romano es falso, no salva a nadie. Dijimos que es como un lavarropa sin agua. Es un lavarropa sin agua. El catolicismo es un lavarropa sin agua. O sea, es la ridiculez de un lavarropa sin agua, de un lavarropa que da vuelta y da vuelta y da vuelta y no lava nada. La persona permanece en los pecados. ¿Por qué? Porque los ritos, las ceremonias, las hostias, los purgatorios, los bautismos, los rosarios, los escapularios, toda esa doctrina falsa y diabólica no puede limpiar. ¿Por qué? Porque no hay agua. Si usted mete ropa en un lavarropa y lo prende, pero no le echa agua y jabón, eso puede dar vuelta y da vuelta y da vuelta, que
no va a producir nada. Cuando apaga el lavarropa y saca la ropa sigue sucia. Eso es lo que le va a pasar al católico. El católico es católico, dice. Hace unos días fuimos a predicar por las calles y la gente decía, soy católico. Ellos creen, cuando les queríamos ofrecer una invitación, las personas decían, soy católico, porque ellos creen que el catolicismo lava pecados, que el catolicismo es un lavarropa con agua y jabón que los puede lavar, y es algo absolutamente, viven engañados. Y esa es la realidad del católico, que la religión cree que a ellos los salva, y la verdad es que es un lavarropas sin agua. Dan vueltas, comen hostia, y se bautizan bebés, y creen en un purgatorio, y se bautizan, etc. Todos los ritos que ya conocemos del paganismo. Eso es como un lavarropas sin agua. Van a estar toda la vida con eso que no van a ser lavados. En cambio, la iglesia de Jesucristo son aquellos que se reúnen en su nombre y creen en él. No tienen templos, aunque la iglesia puede hacer templos, pero es algo para reunir las masas de las personas, de los hermanos que se van convirtiendo en Señor. No es malo un templo, digamos, pero la iglesia verdadera no se rige por templos. Si tiene templo es iglesia, y si no tiene templo no es iglesia. Eso es algo absolutamente ridículo. La iglesia está en todo lugar, hasta por internet está la iglesia, porque son los que se reúnen, los que han creído. Si hay un grupo de hermanos que se reúnen en un grupo, en un chat grupal, o por Zoom, como ya lo hablamos, o por lo que sea, o por YouTube, cuando hay vivos de los hermanos que hablan la palabra del Señor, nos estamos reuniendo en el nombre de ¿quién? En el nombre del Señor, porque le damos la gloria al Señor, porque hemos nacido de nuevo, porque ahora nos reunimos en el nombre del Señor. Entonces, la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera, se reunía como en casas, se reunía en casas, como leímos allí en Filemón, que dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Esa es la iglesia de Jesucristo, la iglesia que se reúne por las casas, o se reunían por las casas. Aún Pablo dice que había un grupo de hermanos, un grupo de personas que se reunían a las orillas de los ríos. En cualquier lugar se puede reunir la iglesia. ¿Por qué? Porque es el grupo de los salvados. Nosotros no somos una religión que necesitamos un templo, que necesitamos una hostia, que necesitamos un agua. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Todo eso es simbólico, que hace a la identificación como cristiano. Por ejemplo, el agua bautismal me identifica con Cristo. El Señor dijo, el que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, el agua me identifica, pero no me salva. El que me salva es Jesucristo. Una persona... Entonces todo lo del Antiguo Testamento, ¿qué sería? Serían todos condenados. No, se salvaron por medio de la fe. La salvación es por medio de la fe, no por medio de ritos, de agua, de panes, ni de todas esas cosas. La salvación es por medio de la fe. Por eso se podían reunir por las casas. Entonces otra es Romanos 16:5, también, que habla de la casa de Priscila y Aquila. 16:5 dice así, la gloriosa palabra de Dios. Dice el versículo 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Todas las iglesias de los gentiles. Cuando habla el catolicismo de que la iglesia es una, por supuesto, la iglesia es una, pero está dividida en iglesias debido a las regiones. No es que son... por eso la iglesia verdadera está en las escrituras, no está en la tradición de los hombres. El hombre puede inventarse lo que el hombre se le ocurra, las 1000 locuras, por ejemplo, del catolicismo romano. Por eso la iglesia verdadera eran iglesias. ¿Qué significa iglesia? Reuniones, congregaciones, grupos, rebaños de un mismo Señor, del Señor Jesucristo. Dice, saludad también a la iglesia de su casa. Está hablando de Priscila y Aquila y dice, saluda también a la iglesia de su casa. O sea, como se
Se burlan los católicos de los cristianos, dice que se reúnen en changarro porque ellos tienen templos suntuosos. No se dan cuenta que la iglesia verdadera se reúne por las casas, que no tiene lugar la iglesia verdadera. Ahora la iglesia falsa sí tiene lugares, porque el católico no puede estar sin templo. ¿Por qué no puede estar sin templo? Porque en el templo está el sacerdote. Ellos viven en una falsa salvación, en una falsa iglesia. El sacerdocio católico no existe en las Escrituras. Ya no hay templo, ya no hay sacerdotes, ahora hay iglesia, la iglesia de Jesucristo, que es la consecuencia de la obra redentora de Cristo. Cristo no fundó ninguna iglesia, Cristo salvó al mundo por medio de su sacrificio. La iglesia es consecuencia de esa salvación y de esa fundación del Padre. Ellos creen que Cristo vino a fundar la religión católica romana, es algo totalmente diabólico eso. Eso no está en las Escrituras. Por eso la iglesia verdadera está en las Escrituras, como podemos ver aquí, de la casa de Priscila y Aquila que habla Pablo, que dice saludar a la iglesia que está en su casa, en la casa de quien, de Priscila y Aquila. Quiere decir que la iglesia se reúne o se reunía en esos tiempos en las casas y ahora también. La iglesia verdadera se reúne en las casas, se reúne en cualquier lugar. Si tienen templos es indistinto, digamos, es lo mismo. Pero el templo no hace a la iglesia. Lo que hace la iglesia es lo que estuvimos hablando, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se glorie. Esa es la iglesia, la que cree en el Cristo de la Biblia, la que cree en el Dios de las Escrituras. No en un Cristo inventado por los hombres, no en un Cristo fantasioso, no en un Cristo religioso, no en un Cristo católico. Ese Cristo solamente existe en la imaginación del católico, ese Cristo no existe. El Cristo de los católicos no existe, por eso no los puede salvar, por eso el católico no es salvo. Porque su Salvador no existe. Es como que usted está en el medio del mar y si quisiera salvar con un barco que no existe, nunca va a ser salvo, porque no existe ese barco. Pero si hay un barco que existe, sí usted puede salvarse. Entonces dice Colosenses 4:15, Colosenses 4:15, y estamos hablando de que la iglesia se reunía por las casas, Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. La iglesia que está en su casa. Yo me entregué a Cristo en una casa. ¿Cuánta? Digamos que el gran porcentaje de los cristianos nos hemos entregado a Cristo en alguna casa, en la calle, en una plaza, en cualquier lugar, hasta por internet. Personas me han dicho, yo he creído a Cristo escuchándote hablar por internet, por YouTube. He creído, simplemente la persona cree. Es lo que pasó con Cornelio, allí en la casa de Cornelio. Cuando Pedro hablaba, dice que cayó el Espíritu Santo. O sea, ¿por qué cayó el Espíritu Santo? Porque los pecados de las personas habían sido lavados, limpiados. Entonces pudo venir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no puede venir sobre una persona que está sucia, que está en pecado, no puede. Entonces, ¿qué necesita la persona? La persona cuando cree, queda limpia. Al quedar limpia viene el Espíritu Santo a morar en esa persona una vez y para siempre, que es el segundo punto, que la iglesia verdadera es la que tiene al Espíritu Santo. El primer punto es que la iglesia se reúne en el nombre del Señor y no tienen lugar. No tienen lugar. Dijimos que también hasta por internet. Nadie, o sea, los religiosos condenan a los que por un tiempo o no se congregan, digamos en el sentido, porque no congregarse significa estar, cuando Pablo exhorta allí a los hebreos, está exhortando a hermanos que tienen problemas con la iglesia, digamos, o sea, que tienen dificultades interiores con la iglesia. Hay muchos que no se congregan debido al trabajo, que no pueden congregarse, pero se conectan con internet o se conectan por teléfono. Yo tuve un tiempo donde trabajé de noche y me cortó mucho el hecho de poder congregarme, pero eso no hace, ningún cristiano pierde la salvación por no congregarse, simplemente pierde la comunión con los hermanos. Eso es todo, no es por diferentes circunstancias algunos de los hermanos no pueden congregarse. Algunos están pasando por un proceso también de sanación, han tenido problemas,
con el pastor o han tenido problemas con algunos hermanos y están pasando por un proceso de sanación, y cuando son sanados vuelven a esa rutina de tener comunión con los hermanos, porque lo que allí exhorta el escritor de Hebreos es a no perder la comunión con la iglesia, porque dice que vamos a ser motivados a hacer buenas obras, pero la salvación no se pierde nunca. Nunca se pierde la salvación, porque es como una familia. Supongamos que son una familia numerosa y dice hermano, y el hermano tiene problemas con los demás hermanos y se retira un tiempo, se retira de los otros 9 hermanos. No por tener una dificultad con los hermanos va a dejar de ser hermano o hijo de los padres. Eso no se pierde nunca, la salvación no se pierde nunca. El hecho que queremos decir que nos reunimos en el nombre del Señor es que no somos, se puede decir, religiosos. O sea, no tenemos comunión con los hermanos y nos podemos reunir en cualquier lugar. No tenemos problemas, no tenemos barreras, digamos, en el sentido espiritual. Porque usted, hasta con un hermano puede tener dificultad usted. Y sin embargo hay algo que nos une con el hermano. O sea, no puede estar de acuerdo en algo, en cualquier circunstancia. Problemas de carácter, problemas de doctrina, lo que sea. Usted se distancia, pero hay algo que lo une al hermano. Hay algo que nunca se pierde, que es la hermandad. Y el congregarse es una consecuencia de la salvación. Es una consecuencia de la hermandad, de la familia del Señor. Somos nosotros familia, por eso nos congregamos, porque somos familia. No hay comunión, la luz con las tinieblas, por eso nosotros nunca iríamos a un templo católico, por ejemplo, porque no hay comunión. No hay comunión. Con todo el respeto que se le debe a los católicos, o me deben los católicos. ¿Por qué? Porque hay un grupo que son los perdonados y hay un grupo que son los no perdonados. Esa es la diferencia. Entonces, es fuerte la imagen, pero los perdonados son los limpios, los que han sido limpiados. Y los no perdonados son los, se puede decir, la palabra es fuerte, pero sucios. Están sucios. Pero por eso Jesucristo mismo les dijo, si ustedes no creen, permanecen en su pecado, o sea, permanecen sucios. Nosotros, ¿por qué viene el Espíritu Santo a nuestra vida? Porque hemos sido limpiados. Entonces, a nosotros ser limpiados, Dios nos coloca en el grupo de los limpios. Por eso nos reunimos en su nombre. Por eso tenemos comunión. O sea, congregarse no es solamente ir a un templo. Congregarse es tener comunión con los hermanos. Reunirse, como dijimos, se pueden reunir también por internet. Los religiosos, por supuesto, se escandalizan. Y muchas veces está la parte hay muchos intereses oscuros también, porque el hombre somos carne, digamos, y no somos Dios, digamos. Estamos revestidos, por eso Pablo decía, el bien que quiero hacer, precisamente eso no hago. Entonces, detrás de todo eso, hay cosas que no son del todo de Dios, si se puede decir de alguna manera. ¿Qué queremos decir con esto? Que es un tema que algunos lo entienden y otros no lo entienden. Lo que tenemos que entender es que somos salvos una vez y para siempre. Nosotros nos congregamos en el nombre del Señor. Una persona, es un tema, digamos, delicado para hablarlo como iglesia. Hay personas que se separan de la grey. No es que están mal, sino que no pueden ponerse de acuerdo con ese grupo de hermanos y puede ir a otro grupo de hermanos a congregarse. Eso no es ningún problema. O sea, el católico se escandaliza de eso. Pero si el católico va a su catedral, van y vienen, y no tiene ningún tipo de relación. Cuando usted no tiene ningún tipo de relación con las otras personas, más vale que no va a tener ningún problema. Pero cuando más se adentra, más conoce a la persona, ahí es cuando empiezan a surgir los roces y empiezan a surgir los problemas. Tenemos que ser casi ángeles como para no tener problema con un hermano. Y debido a eso, bueno, algunos se retiran por un tiempo, pero yo considero que son tiempos de sanación donde la persona vuelve a
a retomar, pero no es algo permanente, son cosas temporales. Todo lo que sucede acá en la tierra son temporales y simbólicas, no es algo eterno, digamos, en el sentido de que pierde la salvación. Por no congregarse pierde la salvación, eso es algo absolutamente ridículo. Una persona puede estar con todo el fuego de Dios y no estar tan cerca de la congregación. ¿Por qué? Porque en la congregación, en vez de encenderlo, lo apagan. Es algo que sucede. ¿Por qué? Porque somos humanos. Esto hablando más para la iglesia, más para el hecho que nos congregamos en el nombre del Señor y todo lo hacemos para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros, por eso al congregarnos y el llevarnos bien con los hermanos, lo hacemos para la gloria de Dios. Pues somos humanos, todos somos humanos. Aunque hemos sido santificados, hemos sido limpiados, justificados, salvados. Lo dijo el mismo apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo tuvo allí una discusión con Bernabé y se separaron. Se separaron y por un problema que hubo con Juan Marcos. Y la estatura espiritual de Bernabé y de Pablo era altísima. Que nosotros, no sé, si lo hubiéramos conocido, nos hubiéramos quedado muy sorprendido con su nivel de espiritualidad, ¿no es cierto? Entonces, el congregarse es una palabra entonces los que creen en el Señor son aquellos que son salvos. Dice, nos salvó no por obras de justicia, sino por que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, lo que queremos decir es que los salvos no son los que pertenecen a una religión. Por eso dijimos que el catolicismo romano es falso, no salva a nadie. Dijimos que es como un lavarropa sin agua. Es un lavarropa sin agua. El catolicismo es un lavarropa sin agua. O sea, es la ridiculez de un lavarropa sin agua, de un lavarropa que da vuelta y da vuelta y da vuelta y no lava nada. La persona permanece en los pecados. ¿Por qué? Porque los ritos, las ceremonias, las hostias, los purgatorios, los bautismos, los rosarios, los escapularios, toda esa doctrina falsa y diabólica no puede limpiar. ¿Por qué? Porque no hay agua. Si usted mete ropa en un lavarropa y lo prende, pero no le echa agua y jabón, eso puede dar vuelta y dar vuelta y dar vuelta que no va a producir nada. Cuando apaga el lavarropa y saca la ropa sigue sucia. Eso es lo que le va a pasar al católico. El católico es católico, dice. Hace unos días fuimos a predicar por las calles y la gente decía, soy católico. Ellos creen, cuando les queríamos ofrecer una invitación, las personas decían, soy católico, porque ellos creen que el catolicismo lava pecados, que el catolicismo es un lavarropa con agua y jabón que los puede lavar, y es algo absolutamente, viven engañados. Y esa es la realidad del católico, que la religión cree que a ellos los salva, y la verdad es que es un lavarropas sin agua. Dan vuelta, dan vuelta, dan vuelta, comen hostia, y se bautizan bebés, y creen en un purgatorio, y se bautizan, etc. Todos los ritos que ya conocemos del paganismo. Eso es como un lavarropa sin agua. Van a estar toda la vida con eso que no van a ser lavados. En cambio, la iglesia de Jesucristo son aquellos que se reúnen en su nombre y creen en él. No tienen templos, aunque la iglesia puede hacer templos, pero es algo para reunir las masas de las personas, de los hermanos que se van convirtiendo en Señor. No es malo un templo, digamos, pero la iglesia verdadera no se rige por templos. Si tiene templo es iglesia, y si no tiene templo no es iglesia. Eso es algo absolutamente ridículo. La iglesia está en todo lugar, hasta por internet está la iglesia, porque son los que se reúnen, los que han creído. Si hay un grupo de hermanos que se reúnen en un grupo, en un chat grupal o por Zoom, como ya lo hablamos,
o por lo que sea, o por YouTube, cuando hay vivos de los hermanos que hablan la palabra del Señor, nos estamos reuniendo en el nombre de ¿quién? En el nombre del Señor, porque le damos la gloria al Señor, porque hemos nacido de nuevo, porque ahora nos reunimos en el nombre del Señor. Entonces, la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera, se reunía como en casas, se reunía en casas, como leímos allí en Filemón, que dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Esa es la iglesia de Jesucristo, la iglesia que se reúne por las casas, o se reunían por las casas. Aún Pablo dice que había un grupo de hermanos, un grupo de personas que se reunían a las orillas de los ríos. En cualquier lugar se puede reunir la iglesia. ¿Por qué? Porque es el grupo de los salvados. Nosotros no somos una religión que necesitamos un templo, que necesitamos una hostia, que necesitamos un agua. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Todo eso es simbólico, que hace a la identificación como cristiano. Por ejemplo, el agua bautismal me identifica con Cristo. El Señor dijo: el que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, el agua me identifica, pero no me salva. El que me salva es Jesucristo. Una persona... Entonces todo lo del Antiguo Testamento, ¿qué sería? Serían todos condenados. No, se salvaron por medio de la fe. La salvación es por medio de la fe, no por medio de ritos, de agua, de panes, ni de todas esas cosas. La salvación es por medio de la fe. Por eso se podían reunir por las casas. Entonces otra es Romanos 16:5, también, que habla de la casa de Priscila y Aquila. 16:5 dice así la gloriosa palabra de Dios. Dice el versículo 3: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Todas las iglesias de los gentiles. Cuando habla el catolicismo de que la iglesia es una, por supuesto, la iglesia es una, pero está dividida en iglesias debido a las regiones. No es que son... por eso la iglesia verdadera está en las escrituras, no está en la tradición de los hombres. El hombre puede inventarse lo que el hombre se le ocurra, las 1000 locuras, por ejemplo, del catolicismo romano. Por eso la iglesia verdadera eran iglesias. ¿Qué significa iglesia? Reuniones, congregaciones, grupos, rebaños de un mismo Señor, del Señor Jesucristo. Dice: saludad también a la iglesia de su casa. Está hablando de Priscila y Aquila y dice: saluda también a la iglesia de su casa. O sea, como se burlan los católicos de los cristianos, dice que se reúnen en changarro porque ellos tienen templos suntuosos. No se dan cuenta que la iglesia verdadera se reúne por las casas, que no tiene lugar la iglesia verdadera. Ahora la iglesia falsa sí tiene lugares, porque el católico no puede estar sin templo. ¿Por qué no puede estar sin templo? Porque en el templo está el sacerdote. Ellos viven en una falsa salvación, en una falsa iglesia. El sacerdocio católico no existe en las escrituras. Ya no hay templos, ya no hay sacerdotes, ahora hay iglesia, la iglesia de Jesucristo, que es la consecuencia de la obra redentora de Cristo. Cristo no fundó ninguna iglesia, Cristo salvó al mundo por medio de su sacrificio. La iglesia es consecuencia de esa salvación y de esa fundación del Padre. Ellos creen que Cristo vino a fundar la religión católica romana, es algo totalmente diabólico eso. Eso no está en las escrituras. Por eso la iglesia verdadera está en las escrituras, como podemos ver aquí, de la casa de Priscila y Aquila que habla Pablo, que dice: saludad a la iglesia que está en su casa. ¿En la casa de quién? De Priscila y Aquila. Quiere decir que la iglesia se reúne, o se reunía en esos tiempos en las casas, y ahora también. La iglesia verdadera se reúne en las casas, se reúne en cualquier lugar. Si tienen templos, es indistinto, digamos, es lo mismo. Pero el templo no hace a la iglesia. Lo que hace la iglesia es lo que estuvimos hablando, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se glorie. Esa es la iglesia, la que cree en el Cristo de la Biblia, la que cree en el Dios de las Escrituras. No en un Cristo inventado por los hombres, no en un Cristo fantasioso, no en un Cristo religioso, no en un Cristo católico. Ese Cristo solamente existe en la imaginación del católico, ese Cristo no existe
El Cristo de los católicos no existe, por eso no los puede salvar, por eso el católico no es salvo, porque su Salvador no existe. Es como que usted está en el medio del mar y si quisiera salvar con un barco que no existe, nunca va a ser salvo, porque no existe ese barco. Pero si hay un barco que existe, sí usted puede salvarse. Entonces dice Colosenses 4:15, Colosenses 4:15, y estamos hablando de que la iglesia se reunía por las casas, Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. La iglesia que está en su casa. Yo me entregué a Cristo en una casa. ¿Cuánta? Digamos que el gran porcentaje de los cristianos nos hemos entregado a Cristo en alguna casa, en la calle, en una plaza, en cualquier lugar, hasta por internet. Personas me han dicho, yo he creído a Cristo escuchándote hablar por internet, por YouTube. He creído, simplemente la persona cree. Es lo que pasó con Cornelio, allí en la casa de Cornelio. Cuando Pedro hablaba, dice que cayó el Espíritu Santo. O sea, ¿por qué cayó el Espíritu Santo? Porque los pecados de las personas habían sido lavados, limpiados. Entonces pudo venir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no puede venir sobre una persona que está sucia, que está en pecado, no puede. Entonces, ¿qué necesita la persona? La persona cuando cree, queda limpia. Al quedar limpia viene el Espíritu Santo a morar en esa persona una vez y para siempre, que es el segundo punto, que la iglesia verdadera es la que tiene al Espíritu Santo. Entonces, la otra palabra es 1 Corintios 16-19. Ya con esto concluimos. Lo que queremos decir es que la iglesia se reunía por las casas. Dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Acá también habla de la casa de Priscila y Aquila, los cuales tenían la iglesia en su casa. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que la iglesia de Jesucristo se reunía en las casas. Se reunía en las casas y no era de templos, sino que era sumamente sencilla, y lo que queremos agregar es esto, que la iglesia primitiva, la iglesia verdadera, nuestro modelo, digamos, que se puede ver, es que se reunían por las casas. Así que hicimos esta añadidura, digamos, a lo que habíamos hablado de la iglesia verdadera, aquella que se reúne en el nombre del Señor. Y el segundo punto es la iglesia verdadera es la que tiene al Espíritu Santo. Esa es la iglesia verdadera. Cuando el día de Pentecostés dice que ellos estaban sentados y vino el Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice, y de repente vino un viento del cielo, un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Dice que estaban todos juntos unánimes. Y algo particular, estudiando este texto, es que se tiene la idea que ellos estaban orando o estaban haciendo algo para que venga el Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aunque en el versículo por ahí dice que se da la idea que estaban orando, como dice, y no estaban orando, estaban juntos unánimes. Lo que quiero decir, el punto es que el Espíritu Santo vino sin que ellos hagan nada, simplemente vino porque lo dijo Cristo, lo había prometido Cristo. Quedaos en Jerusalén porque les voy a enviar el Espíritu Santo para que me sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Me llamó poderosamente la atención esta parte porque yo siempre tenía la imagen como que ellos estaban orando, estaban alabando, estaban haciendo cosas para recibir al Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo vino después de que Cristo ascendió a los cielos
10 días después vino el Espíritu Santo, o sea que ellos estuvieron como 10 días allí en el aposento alto y no hacían nada. Eso es lo que me llamó la atención y el punto que queremos. Simplemente ellos habían creído, como pasó con Cornelio y en la casa de Cornelio, que ellos no hicieron nada, simplemente estaban sentados escuchando la palabra del Señor y vino el Espíritu Santo. Es así como es viene el Espíritu Santo, simplemente por haber creído en el Señor. Por eso el Espíritu Santo, cuando nosotros creemos, Él viene y mora en nosotros como el sello de nuestra salvación. Y dice que estaban unánimes juntos y vino el Espíritu Santo y dice que era como un viento que soplaba, como un viento recio que soplaba y se le aparecieron como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Entonces, lo segundo de la iglesia verdadera es que tienen al Espíritu Santo. ¿Por qué tienen al Espíritu Santo? Porque han creído. Simplemente por eso, porque han creído, nada más. Y ese es el sello de la salvación. O sea, el sello de que es como, hablamos de la deuda, siempre es la deuda. Siempre es la deuda porque si usted no paga la deuda, usted puede ser la mejor persona del mundo, pero si usted no paga la deuda, como dijimos que hay buenos católicos, buena gente, buenísima gente católica, y sin embargo tienen la deuda con Dios. Por eso se les dice que tienen que creer, por eso que Jesucristo es nuestro Salvador. Usted puede ser la mejor persona del mundo, pero si usted tiene una deuda, van a venir la policía y se lo va a llevar preso. Por más que usted sea la mejor persona, mejor padre, el mejor obrero, el mejor empleado, el mejor abuelo, el mejor hijo, el mejor todo. Si usted debe, la policía va a venir y se lo va a llevar preso. Y eso es lo que sucede con la salvación. Usted puede ser la mejor persona, el mejor católico, la persona más excelente, pero si usted no cree en Jesucristo, usted tiene una deuda con Dios. Y eso es cuando viene el Espíritu Santo, por eso dice que es el sello de nuestra salvación. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído la palabra de verdad. Esto es lo esencial de la salvación, oír la palabra de verdad, o sea, oír el evangelio, no una religión, como dicen los católicos, que cuando un bebé se le echa agua, viene el Espíritu Santo y es una locura total. Pobre gente, no entiende nada de la salvación. Dice en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, ahí está la salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Por eso, cuando vino el Espíritu Santo, los discípulos no estaban haciendo nada. Como dice, estaban juntos unánimes, simplemente, que ya estarían charlando, otro estaría preparando alguna cosa, pero estaban en paz, estaban esperando, simplemente esperando, es como esperar. Usted cuando cree viene el Espíritu Santo. No es porque usted haga algo, simplemente lo único que tiene que hacer. Por eso el Señor Jesús dijo, los judíos le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, tienen que creer al que el Padre ha enviado, simplemente, tienen que creer en Él, que Él va a hacer toda la obra, va a cumplir la ley, va a morir, va a vencer a la muerte, va a resucitar, tienen que creer en Él. Eso tienen que hacer, creer, simplemente creer, nada más. Entonces, dice que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces hablamos de la deuda y del sello. Si usted sea católico o no sea católico, usted tiene una deuda con Dios. O puede ser la persona más buena de este mundo, usted tiene una deuda con Dios. Dijimos que solamente los niños, en su estado de inocencia, ellos pueden acceder, porque el Señor mismo lo dice allí en 19:14, 13:14, si no me falla la memoria, de Mateo, dice que el de los niños es el reino de los cielos. O sea, debido y a consecuencia de su estado de inocencia, los niños son salvos porque además no tiene de qué acusársele, son inocentes ellos. Todos los seres humanos necesitamos de ese Salvador, porque
Porque el punto es la inocencia. O sea, para relacionarnos con Dios necesitamos ser inocentes. Por eso Cristo está representado, se puede decir, como un cordero. El cordero es el símbolo, la figura de la inocencia. Entonces nosotros, por eso los niños son salvos, debido a su inocencia. ¿Y por qué nosotros podemos ser salvos? Debido a la inocencia de Cristo. Por eso Cristo nos transfirió su inocencia a nosotros. Porque para que nosotros podamos tener una relación personal con Dios, tenemos que ser inocentes. O sea, no tiene que haber pecado en nosotros, no tiene que haber esa maldad que nos separa de Dios. Entonces se nos transfirió la inocencia de Cristo, la inocencia del Cordero. Entonces, debido a eso, la deuda fue pagada y se nos puso sello. Usted cuando compra algo le dan un sello o un ticket que dice pagado. Y eso es el Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos, dice que cuando Pedro predicaba, dice que cayó el Espíritu Santo y ellos empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué significa eso? Que ellos habían creído. Hechos capítulo 10, versículo 43-44. Dice la gloriosa palabra de Dios, dice, de este dan testimonio Pedro hablando allí en la casa de Cornelio, de quién, de Cristo. Dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea, si usted cree en Jesucristo, usted va a recibir perdón, o sea, se le va a perdonar la deuda. Y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué hacían las personas que estaban allí? Simplemente estaban oyendo, pero pasó algo, creyeron. Es como personas que me han dicho, escuchándote hablar de la palabra del Señor, creí. Y eso es todo, esa es la salvación. Viene una renovación, viene un lavamiento de parte del Señor. Es así de sencillo. Simplemente hay que creer, nada más. Y cuando nosotros creemos somos limpios de nuestros pecados. Y ahí viene el Espíritu Santo y ese es el sello de nuestra salvación. ¿Qué significa? Cuando nosotros estemos en la presencia de Dios para ser juzgado, en nosotros está el Espíritu Santo. Y es el sello de que ha sido pagado. Cuando usted lleva algo, por ejemplo, si usted lo puede detener la policía por un motivo X y lleva algunas cosas que usted compró y la policía le pregunta, muéstreme el ticket de que eso es suyo. Usted saca el ticket y se lo muestra a la policía. Es algo hipotético para que lo podamos entender. Entonces la policía lo deja en libertad. No tiene, porque si ha ocurrido algún robo, alguna cosa, entonces denuncia, entonces tienen que controlar a todas las personas, que todas las cosas que tengan las personas no sean robadas. Entonces, cuando usted muestra el ticket, usted tiene el comprobante de que eso es suyo. Lo mismo sucede con la salvación. Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, en nosotros está el Espíritu Santo. Y el estar el Espíritu Santo significa que le pertenecemos a Dios, que somos de Dios, que los pecados se nos han sido perdonados. Como dice la palabra, que Él nos compró con su preciosa sangre. Cristo compró, el Señor compró a su iglesia, a su pueblo, con su sangre. Con su sangre. Una sangre divina, humanada. La sangre de Cristo, la sangre de Dios, la sangre del Hijo. Y nosotros fuimos comprados por precio, como dice allí en 1 Corintios 6:20 y 7:23, que fuimos comprados por precio. Ahora le pertenecemos a Dios. Por eso la iglesia verdadera es la que tiene al Espíritu Santo de Dios. Esa es la iglesia verdadera, la que cree. Y al creer, los pecados les son perdonados. Y al ser los pecados perdonados, el Espíritu Santo puede estar en el cristiano y es salvado una vez y para siempre. Entonces, en el día del juicio, cuando Dios mire la deuda está pagada. No hay nada que nos pueda condenar, porque somos inocentes. Hemos pagado la deuda por medio de Jesucristo. Hemos sido salvados por medio de Jesucristo, porque dice que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por haber creído en Jesucristo, el cual nos limpió de todos nuestros pecados por medio de su obra
redentora. Así que lo vamos a dejar por acá en este segundo punto. El primer punto es: la iglesia verdadera es la que se reúne en su nombre, en las casas o en cualquier lugar. Es la que se reúne, hasta por internet se puede reunir la iglesia de Jesucristo, porque nos reunimos en el nombre no de ningún hombre, sino en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque lo dijo Pedro: no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No nos reunimos en el nombre de ninguna religión, de ninguna secta, no nos reunimos en el nombre del Señor, nos congregamos en el nombre del Señor, tenemos comunión con los hermanos en el nombre del Señor, y eso es lo que cuenta, y eso es lo que vale. Los hermanos estarían volando, digamos, la iglesia primitiva, si hubiera existido internet en aquellos tiempos, porque hay algunos hermanos que no podían reunirse debido a las persecuciones. Entonces, si hubieran tenido internet, se podrían reunir en el nombre del Señor y tener comunión con los hermanos por medio de este medio que es tan beneficioso para la iglesia de Cristo. Como hemos adelantado como iglesia, debido a esta comunión con los hermanos, el congregarse con los hermanos por este medio, el cual nos ha hecho crecer mucho, porque el congregarse y el reunirse en el nombre del Señor produce crecimiento. Y el segundo punto es: la iglesia verdadera es la que tiene el Espíritu Santo, debido a que creyó. Si usted tiene el Espíritu Santo, por eso dice Pablo allí en Romanos 8:14, que el que tiene el Espíritu de Dios es de Dios, y el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios, no es de Cristo. Y el Espíritu Santo viene solamente por haber creído. Cuando usted cree, viene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ha sido limpiado de todos sus pecados. Entonces ese sería el segundo punto. Y el tercer punto sería es el grupo de los salvados, de los que ya están salvados. Y el cuarto punto son los justificados, los lavados y los santificados. Son los 4 puntos que vamos a estar tocando y dando un bosquejo. No podemos profundizar mucho porque nos llevaría unas cuantas horas explorar profundamente cada punto, pero damos un pantallazo de lo que es la iglesia verdadera, la que se reúne en el nombre del Señor. Dijimos primeramente, no importa el lugar, simplemente son los que se reúnen en la autoridad del nombre de Cristo. No es una organización, sino que es un organismo, digamos, en el sentido de que es un cuerpo, la iglesia de Jesucristo. Y segundo, es la que tiene el Espíritu Santo. No estamos hablando del Espíritu Santo de bailes, estamos hablando de gritos, de danzas. No, estamos hablando de que cuando la persona cree, viene el Espíritu Santo, y ese ya una vez y para siempre. Algunas se producen manifestaciones, en otras no. Yo tuve un encuentro donde, creí en el Señor Jesucristo y sentí que todo se me movía, sentí la limpieza de Dios. Fue una experiencia. No todos tienen distintas experiencias, cada uno tiene su experiencia con Dios. Lo más importante es que podamos sentir el perdón de los pecados. Eso es lo más importante. Muchos han dicho, cuando yo me entregué a Cristo, dicen, sentí como que se me fueron 1000 kilos de encima. Eso es el perdón de los pecados. Todos tienen distintas experiencias, pero lo importante es el perdón de los pecados. Usted pueda sentir o no pueda sentir, lo importante es que esos pecados han sido perdonados por medio de la fe. Usted tiene que creer que Cristo ha pagado la deuda y que se le ha transferido a usted todo ese. Usted tiene que creer que se le transfirió. Digamos, es para poder graficarlo y lo pueda entender, esas 10 millones de obras que usted necesita para presentar delante del Señor y poder pagar la deuda, Cristo se las dio. No lo va a encontrar en ningún lado esas 10 millones de obras. Ni en la religión, ni en usted mismo, ni en nada. Solamente está en Cristo. Solamente en Él. Hay vida, solamente en Él hay perdón, solamente en Él están esas
hablando hipotéticamente y teniendo una figura de esas 10 millones de obras que usted necesita para presentar delante del Señor. Hasta que usted no crea, no le va a llegar nada. Por más que usted sea religioso, y el mejor de los religiosos es como un lavarropa sin agua, da vuelta, da vuelta, da vuelta y no lava nada. Por más que usted se coma 10 millones de kilos de harina, por más que se bautice todos los días, por más que rece rosario todo el día, día y noche, por más que tenga 10 escapularios en el cuello, que haga lo que haga, que vaya a la misa día y noche, eso no lo va a salvar. Es el lavarropa que da vuelta y da vuelta y da vuelta sin agua. Es puro ruido y no pasa nada. Pocas nueces, como dice el dicho. Solamente usted tiene que creer en Jesucristo y va a haber un agua verdadera, un agua que lo va a limpiar de sus pecados, y va a venir el Espíritu Santo a morar en su ser y va a ser salvo una vez y para siempre. Eso es muy importante entenderlo, que cuando usted cree la deuda fue pagada y usted no tiene más deuda, usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios y ya no le debe nada a Dios. Y ahora vive para la gloria de Dios, alabando, glorificando y anunciando el Evangelio. Esa es la salvación, no es otra cosa. Usted se va a presentar delante de Dios con la deuda pagada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el sello. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. Así que lo dejamos en este segundo punto, y el video que viene vamos a abordar el tercer punto, que la iglesia es la congregación de los salvados. Que Dios les bendiga a todos.